el aspecto que contempla el pedir ayuda o lo económico y las condiciones necesarias para una vida más resuelta, no es el fin último que deba de perseguir un ser perteneciente a una escuela, sino solo un vehículo para el cambio y una base para adentrarse en instancias de aprendizaje mucho más profundas sin estarse preocupando o distrayéndose por pagar su comida o su renta. Continuó su proceso inmiscuyéndose en tiempos que otrora consideraba desperdiciados, como lo son las horas de sueño, en las que uno aparentemente está inactivo. Algo que empezó a generarse en él, fruto del trabajo consciente enfocado a su despertar, fue que cambió la calidad y contenido de sus sueños, ya que estando dormido, hubo momentos en los que incluso se veía trabajando consigo mismo y en medio de experiencias en donde enfrentaba sus miedos y ahí rompía con los límites impuestos por sí mismo o resolvía situaciones atoradas de su pasado. En una ocasión memorable, tuvo un sueño en el que experimentaba su propia muerte y se veía en una antesala en la que tenía que decidir, previa valoración de los eventos y acciones de su propia vida, si merecía ir al cielo o al infierno. En su vivencia se dio cuenta que siempre había vivido con una idea implantada del bien y del mal. Valoraba su vida a través de sus culpas, de sus acciones empezadas y dejadas a medias, sin terminar, de sus sentimientos reprimidos y no manifestados, etc. Todo esto le había hecho creer que era malo y eso le imposibilitaba ir al cielo. Por lo tanto, ante una vida así, el infierno sería su única cabida. Sin embargo, dentro de ese sueño, lo que se le decía es que él, como el ser incompleto e inconsciente que había venido siendo en su pasado, no tenía cabida en ningún lado. Su vida se asemejaba más a la mediocridad que al bien o al mal. Entendió que hasta para irse al infierno, a aquel estigmatizante sitio, también se requería una determinación y actos claros para estar ahí, por lo que concluyó que desde ahí el único destino que podría tener ante su muerte era el del purgatorio, un asilo para los indecisos, los indefinidos, los inconclusos, los sinsabores e inoloros. Cuando despertó de ese sueño, se dio cuenta que aún tenía vida, que mientras hubiera vida habría posibilidad y que tenía que dejar al enemigo de la tibieza a un lado. Esto implicaba pragmatizar sus tomas de conciencia obtenidas en espacios tan mágicos como lo son los sueños, en la vida de todos los días, creando un vínculo entre ambos mundos, que finalmente tienen su realidad y su reflejo claro en nuestro ser. En sus sueños se enfrentó a sus temores, a las cosas que lo frenaban y le impedían cambiar, y aprovechó esta instancia para empezar a librar batallas en este contexto, pero igualmente le implicó acechar a los miedos que él vivía estando despierto. El reflejo de ambos lados, el sueño y la vigilia, tenían ahora para él un vínculo estrecho e indivisible. En su proceso de autoconocimiento, detectó una serie de barreras, de limitantes impuestas por él mismo que le hacían no sentirse apto para muchas tareas, que se elevaban a su alrededor como dragones invencibles y que lo conducían a estar todo el tiempo con una preocupación por sí mismo, con un sentimiento de derrota e impotencia y, sobre todo, con una concepción fija de su propio ser, en el que se platicaba a sí mismo su incapacidad para desarrollar muchas de las habilidades latentes en él y de las cuales incluso ignoraba su existencia. Entendió que el miedo sería un factor que siempre estaría a su lado merodeando, que el miedo nunca desaparece, simplemente cambia de forma, de rostro, de situación. Siendo así, entendió que ese miedo ya no sería un impedimento, sino un compañero y un aliado en la batalla, marcando una diferencia en sus actos, tan clara como decir en un principio, no llevaré a cabo tal acción por miedo, para ahora poder decir, la llevaré a cabo a pesar de mi miedo.
Desde situaciones tan notorias como su miedo a las alturas, algo tan irracional que acarrea desde niño, hasta otras tan internas como el miedo a manifestar sus sentimientos y su afecto para con los seres a los que amaba, fueron circunstancias que tuvieron que ser abordadas, que fueron algo así como un cascarón duro y sólido que envolvía al ser y que tenía que ser quebrado para dejar salir la vida que habita en el interior de ese caparazón. Cada vez que experimentaba algo distinto a lo que él haría, acorde a su estructurada forma de pensar, se daba cuenta que su cuerpo se sentía distinto, que ganaba energía, que iba siendo un poquito menos él, que podía decidir cómo sentirse y qué clase de vida tener. El cambio es creación. Creatividad, en este caso la obra de arte podría considerarse él mismo, entendiendo que su escuela es como el arquetipo, el modelo primordial que marca el camino y lo dirige, siendo entonces el trabajo interno que se lleva a cabo analogable al cincel y al marro que van labrando la escultura. Él mismo es el escultor y el esculpido, ya que uno se va creando a sí mismo, en este caso, de manera cada vez más consciente, bajo los preceptos de la escuela de conocimiento, descubriendo que la verdadera belleza del ser surge en el momento en que se deja de tener intereses personales, en que uno simplemente quiere que principios superiores sean los principios artísticos que empleemos para llevar a cabo tan sutil obra. Su cabeza, al igual que la de cualquier ser humano, mostraba rebeldía y confusión en muchos momentos, en parte por la renuencia al cambio, en parte por la natural tendencia a estar cuestionando todo cuanto nos rodea y buscando valorarlo, con un inútil afán de acomodarlo dentro de lo conocido. Su escuela le llevó a entender que la mente humana se asemeja a un laberinto, en el que pensamientos, recuerdos y emociones crean una confusión cuya única salida es el silencio. Él se dio cuenta que toda su vida había creído que para salir de los vericuetos y rebuscamientos de su vida y de su concepción del mundo, la respuesta era a través del pensamiento mismo, siendo que este era el que lo enredaba todo por el nivel plano en el que se desenvuelve. La solución que se le ofreció en su escuela era poner su cabeza en silencio. La simple idea le resultaba del todo extraña, incomprensible. Sin embargo, ante las situaciones en las que no podía desatorarse y tomar un curso liberador, tuvo que soltar sus ideas y aprender a escuchar el lenguaje silencioso del cuerpo y de la vida, de un organismo vivo y con conocimiento en sí mismo. Muchas veces los sentidos los convertía en una trampa que lo confundía y le hacía olvidar los elementos para caminar hacia la libertad. La simple idea de dejar los pensamientos a un lado es algo que genera miedo, pero a estas alturas él ya sabía de la función consciente que el miedo representaba y su papel, por lo que podría atreverse a experimentar nuevas posibilidades insospechadas y encontrar salidas a sus laberintos personales que no tuvieran que ver con la mente. El silencio es como una fuerza que nos eleva. Desde el suelo, estando dentro de un laberinto, no se puede encontrar la salida. Pero si se eleva el ser, entendiendo esto como un nivel superior de conciencia, pueden ser vistos los sinsentidos, los pasadizos y ese laberinto como un todo, pudiendo así encontrar la salida sin titubeos. Curiosamente, el tipo de salidas que pueden ser encontradas para nuestros laberintos interiores tienen su base en cuestiones sumamente simples, pero que no se nos ocurren en circunstancias habituales. Eso fue lo que lo guió para comprender que la salida para sus problemas, fueran cuales fueren, sería siempre sencilla. Pero más allá de sí mismo, de sus laberintos mentales y conflictos en los que llegaba a estar, otra experiencia por la que la escuela lo condujo fue a la revisión de la forma en la que trataba a su mundo, entendiendo por esto su trato con las personas con las que convivía, con su empleo, con su casa, con sus defectos personales incluso. Durante reiteradas ocasiones había escuchado el principio de que un guerrero no toca a su mundo sino para embellecerlo,
Pero no fue sino hasta esta ocasión en la que se dio a la tarea de hacer una revisión, en donde encontró que ese mundo que integraba su espacio más cercano de interacción estaba, en algunos aspectos, abandonado, descuidado, en otros violentado, en otros siendo cuidado pero solo en apariencia. En fin, el contacto que él tenía para con este no siempre era embellecedor, por el contrario, en ocasiones resultaba nocivo. Entendió que su mundo está vivo, aún en los elementos aparentemente sin vida. El mundo externo no era el que tenía que cambiar para que él pudiera hacer lo mismo. Por el contrario, en la medida en que él mismo cambiara, cambiaría el mundo que le rodeaba y al que pertenecía, y llegaría entonces al entendimiento de que se trata de una unidad. Mi mundo y yo y mi mundo, somos una misma cosa, fue la conclusión clara a la que llegó. Esto le hizo empezar a dar un giro significativo también a la relación que llevaba consigo mismo, dejar en su pensamiento de menospreciarse tanto, de anular sus habilidades y talentos, de insultarse ante un enojo, de estarse culpabilizando y martirizándose por lo no hecho, por lo postergado, por los equívocos. Si su intento estaba enfocado a hacer las cosas para sí mismo, no para satisfacer a nadie, si el primero que tenía que aceptarse era él mismo, todo el acontecer que gira en torno a eso era necesario dentro del ciclo actual de su vida. Qué sencillo y a la vez qué obra de arte resultaría el llevarlo a cabo. En un momento en el que se acercaba el tiempo de cerrar uno de los ciclos de trabajo por los que estaban caminando, quien estaba a cargo de su guía y dirección mencionó a los integrantes de la escuela que había llegado el momento de enfrentar a un digno adversario. La seriedad del planteamiento lo amenazó. Sus miedos, ideas, imaginaciones le hicieron pensar una y mil cosas. Su primer error fue pensar que dicho adversario se encontraba fuera de sí mismo, como algo externo, como un ser a quien enfrentar y derrotar. Cuán lejos estaba de comprender la propuesta que se les abría. Bajo la dirección de su guía, poco a poco fue entendiendo que tenía que librar una batalla contra un enemigo y que se trataba de cualquiera de los dragones que habitaban en su propio interior. Desde ahí pudo ser claro. Entendió que su importancia personal sería un digno rival. Luego de revisar cómo la mayor parte de su energía se dilapidaba en sentirse más que los demás o menos que ellos, en sentirse atacado, o bien en aparentar una imagen y defenderla a toda costa, trazó un plan que lo conduciría certeramente a un ser distinto, decidiendo quién ser, qué clase de vida llevar y cómo sentirse. Todo esto implicó acciones concretas y acordes a su propio proceso. Una de ellas fue el tomar un día de la semana para lavar autos, no como él mismo, él nunca lo hubiera hecho, sino bajo otra personalidad, otro ser distinto, el cual sería tan real como él mismo se consideraba. Consiguió encarnar su papel de lavacoches de tal manera que no solamente dejó de sentirse importante cuando lo estaba haciendo, sino que se relacionó con un círculo de personas que bajo otras circunstancias nunca les hubiera dirigido la palabra siquiera. Vio desde esta óptica que sus tribulaciones diarias eran momentos más impactantes para él. Fue cuando se encontró a personas conocidas y ellos ni siquiera lo reconocieron. Ahora él sabía que podía pasar por el mundo desapercibido y ligero, sin lastres, y eso sería un regalo digno de ser incorporado en su vida de todos los días. Otra acción fue el empezar a activar la alarma de su reloj cada determinado tiempo para revisar sus sentimientos y aprovechar la ocasión para externarlos. Conforme lo iba haciendo, encontró una forma de relacionarse distinta. Vio que podía manifestarse tal cual era sin esperar que todo cuanto sintiera fuera correcto, pudiendo estar equivocado y, a la vez, eliminando una innecesaria vergüenza de verse al descubierto. De nueva cuenta entendió que no era necesario sentirse tan importante, que la sencillez y la ligereza resultan mejores aliados que la importancia personal y que andar cargando con cosas innecesarias. Asimismo, no se sintió consumado en cuanto a haber derrotado a su adversario,
Sabía que, como en otras ocasiones, se trataba de un punto de partida y que siempre estaba al inicio. Si bien es cierto que había conseguido algo más allá de él mismo, que ahora él podía disfrutar del esfuerzo, del valor que tiene el paso que se va dando en el momento presente, de limpiar su pasado, de embellecer a su mundo sin vanagloriarse por sus logros, de vivirse mágicamente y sin una importancia personal tan acentuada. Eso implicaba que ahora tendría su ser otro tamaño y de nueva cuenta tendría pruebas para encarar más allá de él. Pero es el mismo amor a la transformación el que le daría la pauta a seguir. Un camino con corazón hasta el final.